Soy Dani Gallo y este es el primero de una serie de vídeos correspondientes al seminario Esto no es un curso de PowerPoint y tu clase no es una charla TED. Antes de comenzar, quiero hacer una serie de avisos sobre estos materiales y es que están muy influidos por mi experiencia y mi punto de vista. Por supuesto, tanto mi experiencia docente como la forma de enfocarla pueden diferir respecto al de otras personas, incluido la persona que está viendo este vídeo, y además no soy poseedor de la verdad absoluta. Eso significa que para mejorar tu docencia, además de consultar pues, los materiales que proporciono junto con estos vídeos y la bibliografía que recomiendo, pues sería muy conveniente que hablases con otras personas de tu departamento, que incluso les preguntases si puedes asistir a sus clases y que aprendas de tus colegas. Además, también es muy probable que algunas de las cosas que veas en estos vídeos y sobre todo en estas transparencias no se corresponden exactamente con lo que te digo que debes hacer. Dicho de otra manera, aplícate lo que se dice habitualmente de haz lo que digo, pero no lo que hago. Bien, en esta primera sección, que he denominado Esto no es una pipa, lo que voy a hacer es presentar la estructura general de los vídeos y de los materiales. Fundamentalmente, este seminario pivota en torno a tres grandes ideas. Por supuesto, las clases magistrales, eh, que en mi universidad denominamos también clases expositivas, hay gente que las llama clases de teoría, clases de grupo grande. La utilización de PowerPoint o aplicaciones similares, es decir, software para preparar, llamémoslo, transparencias, diapositivas, presentaciones, y lo que yo llamo la tedificación de las clases, el cómo hacer que nuestras clases se parezcan más a charlas TED. ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? ¿Es necesario? ¿Es innecesario? Pero aunque estas son las tres grandes ideas fundamentales, hay muchos más contenidos en este curso que voy a presentarte a continuación. Los contenidos he tratado de ofrecerlos en una secuencia que a mí me parece razonablemente coherente, pero en docencia casi todo está relacionado con casi todo, de tal manera que en unas secciones voy a referirme a otras, algunas serán secciones que ya hemos visto, en otras son secciones que veremos en el futuro y puesto que estos vídeos van a ofrecerse de manera independiente, lo que puedes hacer es visionarlos en el orden que tú estimes oportuno y saltarte aquellos que consideres innecesarios. Bien, la primera sección es esta, como ya comentaba, esto no es una pipa, luego veremos por qué razón le he puesto este nombre. A continuación lo que haremos es hablar de las clases magistrales. Las clases magistrales, según algunas personas, están trasnochadas, deberíamos librarnos de ellas y según otras personas, la clase magistral es lo que hace que la universidad sea lo que es universidad. Seguidamente hablaremos de las características e idiosincrasias de los grupos grandes. No es lo mismo dar clase a un grupo de más de 50 o 60 personas o a un grupo de 15 o 20, para pasar a continuación a discutir algunos de los errores más habituales que cometemos los docentes universitarios al dar este tipo de clases. Una vez analizados esos errores, discutiremos algunas formas de afrontar el primer día de clase con un grupo nuevo. No importa la experiencia que tengas, cada vez que empiezas una asignatura o un curso nuevo, tienes un grupo de estudiantes diferente y digamos que tienes una única oportunidad de empezar con ellos con buen pie. Además de hablar de ese primer día de clase, hablaremos del famoso rapport, el cómo crear una buena sintonía con ese grupo. Una vez que hayamos aclarado eso, daré unas nociones básicas sobre cómo hacer transparencias diapositivas que no sean horribles y detestables. No voy a centrarme en PowerPoint, insisto, este no es un curso de PowerPoint. Estamos utilizando aquí PowerPoint en un sentido totalmente genérico, como cuando llamamos
Kleenex a cualquier tipo de pañuelo de papel. Aquí me estoy refiriendo a cualquier software para hacer presentaciones. Pues lo que daré son unas pautas muy básicas para que vuestras presentaciones no apesten. Después vienen 3 secciones en las que nos centraremos en lo que sería la apertura, el cuerpo y el cierre de una clase. Cuando hablemos del cuerpo, de la parte central de una clase, también hablaremos de cómo incrementar la participación de los estudiantes. Una vez visto eso, hablaremos de los materiales, de los materiales que debemos proporcionar a nuestros estudiantes, que dependiendo de tu institución se subirán a un repositorio u otro. En el caso de la Universidad de Oviedo lo llamamos el campus virtual. Entonces, una pregunta muy habitual de nuestros estudiantes es: ¿eso lo vas a subir al campus virtual? Y por la importancia que yo le doy, después de hablar de los materiales, voy a centrarme en los vídeos, en la grabación de clases magistrales. Visto todo eso, vamos a hablar un poquito de gestión del nerviosismo y de la ansiedad. Dependiendo de los años que llevas dando clase, puede que te pongas más o menos nervioso antes de dar clase. Entonces voy a mencionar alguna bibliografía con algunas técnicas sencillas, pero para mí la técnica fundamental es la preparación. Y puesto que a mí me parece crucial y que sin preparación es imposible que las otras técnicas funcionen, pues tenemos una sección propia. Una vez que hablemos de la preparación, y yo creo que viene bien que vaya situado en ese punto, hablaremos un poquito de las charlas TED, veremos cuáles son los rasgos fundamentales de esas charlas TED, veremos cómo uno es capaz de dar una charla TED sobre absolutamente nada. Eso no es bueno. El conseguir hablar con pasión, intensidad y tener entretenida a la gente durante 18 minutos para no contar nada, eso no me parece que sea positivo. Y en consecuencia lo que haré es centrarme en aquellos aspectos, aquellos rasgos de las charlas TED que, en mi opinión, eh, tienen más aplicación a las clases magistrales en la universidad. Visto todo eso y habiendo hablado de una manera intensa de la preparación, pues hablaremos de la ley de Murphy. Y es que no importa cuán preparada tengas una clase, a medida que vayas acumulando años de experiencia, tarde o temprano habrá cosas que saldrán mal. Y lo ideal es, bueno, pues tener previstas algunas de esas cosas que pueden salir mal para saber cómo afrontarlas. Esta sección de la cruda realidad, que alguien podría pensar que está fuertemente relacionada con la ley de Murphy, es en algunos aspectos similar, en otros aspectos es diferente. Con la cruda realidad me refiero a aquellas situaciones que en un mundo ideal, en un país de la piruleta, no deberían suceder, pero que en el mundo real sí suceden. Y no suceden de una manera esporádica, sino que suceden de una manera habitual. Entonces, me parece importante conocer esas limitaciones, esas situaciones que se dan en ocasiones y saber cuáles de ellas se les puede tratar de poner algún tipo de remedio. Una vez hayamos visto todo eso, pues en esta penúltima sección lo que vamos a hablar es fundamentalmente de la evaluación, de la obtención de feedback y de la autoevaluación de nuestra práctica docente. Y en el último punto, lo que voy a hacer es hablar de otras situaciones en las que todos estos contenidos y destrezas pueden tener cierta aplicación, como serían las presentaciones académicas, las charlas divulgativas o las defensas ante tribunales y paneles. ¿Por qué a esta sección la llamé "Esto no es una pipa"? Bien, esto que tenéis aquí es un cuadro de Magritte, que es la tradición de las imágenes. Estrictamente hablando, esto no es el cuadro de Magritte. Esto lo que estás viendo es una fotografía digital del cuadro de Magritte, que la gente lo suele llamar "Esto no es una pipa", y en el que se representa una pipa, pero que Magritte tenía muy claro y dejaba muy claro que no era una pipa. No es una pipa porque ni la puedes rellenar de tabaco ni la puedes fumar. Entonces, en este seminario, y máxime estos vídeos,
aunque pueden tener ciertas similitudes con una clase magistral, no son una clase magistral. En cuanto al seminario presencial, no es una clase magistral por razones muy diversas. Aunque hay una persona hablando y hay una audiencia escuchando, lo que sucede es que, a diferencia de una clase magistral universitaria, en la que se supone y debe existir una enorme diferencia en cuanto a conocimientos y expertise entre el docente y los estudiantes, en este seminario, pues dado que estaba dirigido a profesorado universitario, esa diferencia es escasa o podría ser nula. Es decir, era una formación impartida de igual a igual. Por otro lado, la duración es muchísimo más corta que una asignatura normal. Mientras que una asignatura normal pues, suele durar un semestre o puede ser incluso anual, este era un seminario de 2 días. En cuanto a la distribución horaria, puesto que eran 5 horas a distribuir en 2 días, iban a ser 2 sesiones de 2 horas y media, y eso es larguísimo para una clase magistral. Y luego estaba el tamaño del grupo. Mientras que en una clase magistral tiendes a pasar de 50 o 60 alumnos, incluso más, este era un seminario dirigido a 30 personas, con lo cual el grupo era moderadamente pequeño. Además de esas diferencias, pues ya si estás viendo los vídeos, pues hay una diferencia abismal entre ver un vídeo de una clase magistral grabada y asistir a esa clase magistral, y hay una diferencia aún mayor entre asistir a una clase magistral y ver una grabación de un ensayo general de la persona que va a impartir esa clase magistral. Entonces, ese era el motivo, la razón para a este primer vídeo haberlo calificado de esta manera. Esto no es una pipa. Es decir, que aunque puedes tratar de aplicar algunas de las cosas que me vas a ver hacer aquí en estos vídeos, fundamentalmente el uso de la voz, o sería tremendamente halagador que las transparencias, esas diapositivas que yo utilizo, te resultaran inspiradoras. Va a haber un trecho entre lo que vas a ver en estos vídeos y lo que puede hacerse en una clase expositiva real en una aula física.